Entonces, Inés Aguilar está. Presente. Isabel Figueroa está. Presente. Soraya no está. Soraya. Está Soraya Malpartida. Jenny Ortiz está. No vino anoche. No vino anoche. Silvia Puerta no vino ni anoche ni hoy. Regis Román no está. Darling Salvatierra está. Presente. Está también, no está Talía Zapani. Jerry Solís. Presente. ¿Dónde está Jerry Solís? A ver, ¿verdad? Jerry Solís está. Doctor, por acaso anoche estaba con el nombre de otro usuario. Sí, lo vi. Romy Jerry Solís. Lo Sí. tengo registrado de anoche. María Victoria Luna. Presente. Ya. Y David Valenzuela, que está. Perfecto. Bien, jóvenes, entonces continuamos con la clase. Cambiamos totalmente de disco duro, como diría, ¿no es cierto? Y nos metemos en la parte del programa que es la parte de productividad, competitividad, etcétera, ¿no? Alguien tiene, ya, ahora sí, perfecto. Entonces empezamos inmediatamente. Alguien tiene su micrófono abierto, por favor. Doctor, buen día. ¿Ah? Doctor, buen día. Jenny Ortiz le habla. Yo estaba igual con otro. Sí, ya la tengo registrada. Doctor, buen día. Va a disculpar la demora, Rey Román presente. Román, a ver. Ya, perfecto. Ahora sí, cerramos el micrófono. Sí. Ortiz, anoche estaba con otro usuario yo. Entré con otro usuario anoche, pero entré cuando ya había pasado la lista. Ok, ya, perfecto. Continuamos entonces, jóvenes. Por si acaso, para anoche, como empezamos precipitadamente, yo simplemente me quiero presentar un ratito para que ustedes sepan con quién están hablando, ¿no? Mi nombre es Mario Galindo, como ya saben ustedes, soy doctor en ciencias económicas, doctor en ciencias administrativas y tengo una maestría en auditoría y gestión de empresas. Y además de eso tengo un doctorado en ciencias políticas y gestión y ¿qué es? Relaciones internacionales. Aparte de eso, soy docente soy el coordinador de doctorados de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, y soy además docente con excepción de la UTO, de la Universidad Técnica de Oruro, todas las universidades del sistema, ¿no? Prácticamente de todas. A la que no voy hace rato a dar clases a la René Moreno, será unos 5 años que no voy. A la San Francisco Javier lo mismo. No, a San Francisco he ido hace unos 2 o 3 años. A la Tomás Frías voy normalmente. A la San Simón voy normalmente. A la UPEA, ahorita estoy terminando un doctorado en la UPEA del Alto. A la Católica, no voy hace rato, está, a la Católica. Y de universidades del exterior doy clases, he dado clases hace un par de años en la UBA de Buenos Aires, en la de Río Grande do Sul, en Porto Alegre hace un año, en la UBA el año pasado, en Porto Alegre hace 2 años. Después he dado clases en la Universidad de Miami, he dado clases en la Universidad de Florida, he dado clases en la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú, en el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, en el ILPES de la CEPAL en Santiago de Chile, en la U de Chile, en la U Católica de Chile he dado
hasta hace poco daba casi todos los años. O sea que como que ya he recorrido bastante, digamos, en el ámbito académico, ¿no? Y en el ámbito digamos, de ejecutor, de diseñador y ejecutor de políticas públicas también. O sea, ya he sido 4 veces viceministro, 2 veces ministro. Ya no quiero más. Ya no quiero más. Ya prefiero esta vida tranquila con ustedes, conocer gente, me encanta ver la forma de participar de mis conocimientos y para eso me tienen aquí ustedes ahora a su disposición. Entonces, la forma como vamos a llevar la materia la expliqué un poquito anoche, pero ahora que está la mayor parte de ustedes, la voy a explicar mayormente. Les he mandado el programa, tienen ustedes los libros que estoy pidiendo, o sea, no tienen que comprarse nada. El libro clave en realidad es el Pindyck y Rubinfeld, ¿no? El Pindyck tiene la virtud de que es un libro que se usa hasta el día de hoy, desde hace, a ver, imagínense, yo lo he conocido ese libro el 82 cuando estaba haciendo mi maestría en Estados Unidos. Y sigue vigente, sigue vigente. Yo lo he conocido en su segunda edición y por lo que la que les he mandado a ustedes es la octava y sigue funcionando. Y yo lo he conocido en doctorado, no en maestría. Y era un libro que se lo usaba en el doctorado, tanto de finanzas, que ese es el equivalente a lo que aquí sería contaduría pública y auditoría financiera, como en el doctorado de economía. Los finales en los temas más complicados, no es de los que abusa de las fórmulas matemáticas, ni mucho menos, usa las que tiene que usar, obviamente, pero no es muy complicado, es un libro que se deja leer, ¿no? Para hacer un libro de una materia tan árida, se deja leer el Pindyck, se los recomiendo fuertemente el libro de Pindyck. Y el otro libro de Young y Field es el libro de Economía de la Empresa, que también es un libro que, bueno, se acomoda al tema de la materia que estamos dando y que yo les diría que no está de más que le den una ojeada, ¿no es cierto? Que lo miren así de una manera rápida, un día que tengan tiempo, porque también es un libro que es muy utilizado, especialmente en las universidades mexicanas, ¿no? De hecho, la edición que les he pasado, si no me equivoco, es una edición de la UNAM. Los mexicanos les encanta ese texto, ¿no es cierto?, de Young, y es el que más lo utilizan en maestría y doctorado también, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen 2 textos que, bueno, está si ustedes quieren ser más exquisitos en el tema, digamos, de matemático, está el de ingeniería económica, ¿no es cierto? Ese es un texto un poco más complejo para quienes tienen mejor formación matemática, especialmente para las fórmulas financieras, es muy bueno, ¿no es cierto? Y le he mandado otro a Cristian, que lamentablemente no hay en español, está en inglés, que ese sí es de lujo realmente, todo el tema del cálculo del BAN, el TIR, en fin, todos los indicadores financieros que se usan normalmente en proyectos, en decisiones, en inversiones, etcétera, ¿no? No sé si se los ha pasado. ¿Se los ha pasado, Cristian? El texto es en inglés que le pasé. Sí, lo pasó, doctor. Bueno, ¿de qué autor es ese? Perdón, a ver, háganme recuerdo. Cristian, pásemelo, por favor, el texto en inglés que le di a usted para que pase a los estudiantes, por favor. De Eddie McClain, creo, doctor. Ya,
Perfecto. Doctor, sí se ha mandado toda la documentación que usted ha enviado, se ha hecho el reenvío. Pero no me ha mandado, Cristian, ese último al WhatsApp. Siempre me manda usted. Sí, se envió, perdón, se enviaron los dos documentos, el de español y el de inglés. Digo que los alumnos están tímidos. Mándemelo ¿qué se llama? A mi WhatsApp para que lo tenga registrado también ahí. ¿Ya, por favor? Perfecto. Ese texto de McColnes, ¿no? Ese es un texto que es... la primera edición es del 2011, 2012, si no me equivoco. O sea, es bien nuevo, ¿no? Es el texto que se está usando ahorita mismo en las universidades norteamericanas en doctorado, ¿no? Entonces, en maestría se puede utilizar, digamos, la mitad del libro, ¿no? Yo diría que no está de más que quienes saben inglés le den una mirada, especialmente a la parte de indicadores, ¿no? Los indicadores están muy bien trabajados, índices que no van a encontrar ustedes en otros libros. Ponte el índice de Rappaport, es muy difícil de encontrar ese índice en cualquier otro libro, lo van a encontrar ahí. Entonces, o el TIR modificado, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena que le den una mirada a ese texto. Se los he pasado en inglés porque no hay, lamentablemente, en español, pero vale la pena que lo tengan, por lo menos porque, como ustedes bien saben, una vez que uno termina estudios de posgrado, no tienes que saber de memoria todo, pero sí tienes que tener el conocimiento de cómo se calculan las cosas y tener a la mano el texto para bajarlo y mirar y aplicarlo, ¿no es cierto?, en los trabajos que el día de mañana vayan a realizar ustedes. Entonces, yo creo que de esa manera va a ser muy útil para ustedes contar con ese texto también. Entonces, en términos bibliográficos, bueno, les he mandado de ejercicios y de prácticas 2 o 3 textos más, pero yo creo que en términos de libros estamos súper bien cubiertos, ¿no? O sea, hay muy buena. Yo siempre digo, el plus de una maestría está en la bibliografía. Esos profesores que vienen y dicen, el libro de la materia es tal, yo desconfío. Porque no hay el libro de la materia, no hay un libro de la materia. Tú tienes que dar un abanico de libros para que los estudiantes vayan investigando y vayan viendo. Y maestría es investigación, doctorado también. O sea, aquí no esperen que en la clase les van a dar todo, como se dice vulgarmente, hechito y cocidito. No, ustedes tienen que investigar. Entonces, la única forma de investigar es que tengan a su disposición los libros. Y es muy difícil conseguir libros en esta materia. Entonces, ustedes aquí tienen un abanico de textos, ¿no es cierto?, que me parece y por demás para la materia. Y con eso están bien munidos, ¿no es cierto? En otras palabras, yo creo que tienen la suficiente información con la cual van a poder ustedes enfrentar, digamos, los desafíos profesionales que tengan por delante. Entonces, en términos bibliográficos, podía haber puesto la lista de textos y punto. No, yo he puesto la lista de textos y se los he mandado. O sea, de esa manera, digamos, he cumplido más allá todavía de lo que, porque podría haberles dicho, no, cómprense, búsquense en la red, en fin, ¿no? Ustedes saben que ahora con Amazon uno puede comprar cualquier libro en físico, ¿no? Estos libros, si ustedes quieren tenerlos en físico, los pueden comprar por Amazon. Los pueden comprar. Yo los he visto toditos en Amazon. Y estará costando más o menos unos $30, $35 cada libro, más o menos, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que si hacen un pedido de Amazon, ustedes tienen que hacer un pedido que tenga un valor mínimo de un valor que se aproxime a $100, que no exceda de $100. Yo he aprendido esa lección gracias a nuestro sistema de impuestos internos. ¿Alguno de ustedes trabaja en impuestos internos? ¿Ninguno? Bueno, si trabajaran en impuestos internos, sabrían perfectamente
que si haces una importación que vale más de $100, pagas impuestos. Y entonces tienes que ir a la famosa desaduanización, que eso es un rollo, te lo dedico, ¿no es cierto? Entonces es mejor comprar, digamos, 3 libros, pero que no sobrepase la suma de los 3 libros $100, o sea, menos de $100. Entonces, de esa manera te acoges al famoso decreto que establece que hay gratuidad en los impuestos para la importación de libros, ¿no es cierto? Pero es solo si no son más de $100. Entonces, si ustedes quieren alguno tener en físico los libros, lo que hace es pedir por Amazon y tomen cuidado de que no excedan los $100 y pagan con su tarjeta de crédito y no hay problema, les va a llegar. Tarda en el peor de los casos un mes, en el peor de los casos, pero normalmente 2 semanas, ¿no es cierto? Y los tienen los libros en físico. Ustedes los tienen en digital, o sea que ya con eso han ganado muchísimo, ¿no es cierto? Bien, entremos en materia. ¿Alguna pregunta? Bueno, la forma de evaluación. La forma de evaluación, como ustedes bien saben, hay un trabajo final que se pide, ¿no es cierto? Ese trabajo final va a ser un trabajo pequeño, no va a ser grande. Les voy a pasar mañana al terminar la clase el trabajo, les voy a dictar el trabajo, o sea, es como, ¿no es cierto? Y hay, bueno, ejercicios. Les he dado un ejercicio para esta noche. Les voy a dar otro ejercicio esta noche al final de la clase para el día lunes, que lo entreguen hasta el día lunes. Y con eso son 2, 3 ejercicios, 4 ejercicios que les voy a pedir en total, cada uno a 10 puntos, son 40 puntos, más 10 puntos de asistencia, 50 puntos, más 50 puntos el trabajo final, son los 100 puntos. Entonces, como pueden ver, está todo planificado para que ustedes tengan una evaluación que esté distribuida, que no se vaya todo a un examen final o a un trabajo final en donde se jueguen la vida, ¿no? Sino que tengan distribuido todo y entonces si van haciendo los trabajos con calmita, no hay problema. En cuanto a las fechas, la entrega del trabajo final está prevista para el 14 de septiembre, día de Cochabamba, o sea que como sé que hay muchos cochabambinos en el curso, mentira, entonces, para el 14 de septiembre, son 2 semanas, suficiente, y por demás para un trabajo que no va a tener entre 5 y 10 páginas máximo, ¿no? Entonces, va a ser un trabajo relativamente sencillo, si es que han entendido, y les voy a pasar las presentaciones sobre las cuales tienen que trabajar el trabajo final. La otra cosa que quería decirles era de que el trabajo final lo van a mandar, hay una plataforma, ¿no es verdad, Cristian? Hay una plataforma, dice Cristian. Sí, doctor, mediante el correo que yo le voy a designar para que nos lo manden, el correo institucional, yo se lo voy a enviar al grupo, entonces no hay ningún problema de ello. Ya. Entonces lo mandan a Cristian todo, que es el correo institucional, tanto los ejercicios que son para esta noche como los ejercicios que son para el lunes. Y el trabajo final que es para el 14 de septiembre. Lo que quería decirles es, a mí no me gusta discutir fechas, o sea, la clásica es, profesor, denos más plazo, que un día más, que 3 días más, que una semana más. No, olvídense, ya están en maestría, no podemos estar en eso. El que quiere entregar tarde, entrega tarde, entrega tarde. Igual lo vamos a evaluar, no sé si me dejo entender. Lo que no puede pedir es que lo evalúen igual que al resto de los que entregaron en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, los que entregaron a tiempo hicieron el esfuerzo, hicieron el movimiento suficiente como para dedicarse a la maestría y hacer el esfuerzo de entregar a tiempo. El que entrega tarde, bueno, le pondremos una nota y lo penalizaremos con un 10% si se atrasa 1, 2, 3 días, una cosa razonable. Y si es más de ese tiempo, lo penalizaremos con más porcentaje, con 20%, ¿no? de la nota de ese trabajo, ¿no? Entonces, lógicamente, no discutimos en absoluto cambios de fecha.
Entregan tarde, ¿no es cierto? Eso es, jóvenes, la evaluación. Bien, empecemos ahora sí nuestra materia, porque si no nos vamos a quedar en estos detalles que son los que más me disgustan. Yo parto con una cita de Joseph Stiglitz, que ha sido premio Nobel de Economía en el año 2001, que dice que la evidencia de los últimos 50 años ha demostrado que el desarrollo es posible, pero no inevitable. Mientras unos cuantos países han tenido éxito en generar rápido crecimiento económico, cerrando la brecha entre ellos y los países desarrollados, sacando a millones de sus ciudadanos de la pobreza, muchos países han visto que la brecha se agranda y el número de pobres se incrementa. Este es el principio del que hay que partir. Bolivia es uno de esos países que en lugar de cerrar la brecha, la ha visto agrandarse, porque si bien hemos crecido, nunca ha superado el 5 a 5,5% en el periodo de Evo Morales, ¿no es cierto?, que ha sido uno de los periodos de mayor auge económico que ha tenido Bolivia, y está establecido que Bolivia, para poder cerrar brecha, como dice acá Stiglitz, ¿no es cierto?, tiene que crecer al menos al 6%. Entonces, nunca hemos llegado al 6%, nunca hemos llegado al 6%. De nuestros países vecinos, el Perú, por ejemplo, le ha tirado 10 años al 8%. Eso es cerrar brecha. Eso es cerrar brecha, ¿no? Entonces, otros países como Argentina, que está rondando entre el 1 y el 3%, se está empobreciendo. El Brasil lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la China, como ustedes bien saben, le ha tirado 20 años de 10% de crecimiento, y eso es cerrar brecha. No solo cerrar brecha, eso ya es apuntar a la riqueza. Entonces se dice que la China va a ser el país más rico del mundo, unos dicen el 2025, otros dicen el 2035. Bueno, habrá que ver. El gran problema de la China es que no tiene una cosa que tiene Estados Unidos, y es infraestructura tecnológica, ¿no? ¿Eso qué significa? Tener software propio, tener programación propia, tener, ¿no es cierto? Bueno, Estados Unidos tiene, ¿no es cierto?, lo que tiene, es decir, tiene Windows, tiene Microsoft, tiene Facebook, tiene, bueno, todo lo que tiene, Instagram, etcétera, y es tecnología propia, no copiado de nadie. En cambio, los chinos lo que han hecho es copiar. Copiando han avanzado rápido, obviamente, pero no tienen propia, y eso en su momento le pasa factura, ¿no es cierto?, a un país. En todo caso, en ese escenario estamos haciendo nuestro trabajo ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Proponer un arreglo institucional que lleve adelante las iniciativas de productividad y competitividad que un gobierno, puede ser del Perú, de Bolivia, de lo que sea, puede implementar, ¿no? Partiendo de una reflexión sobre iniciativas similares de otros países sobre necesidades particulares de economía. El índice de esta presentación es ¿por qué necesita Bolivia una agenda de productividad y competitividad? Bueno, es el primer punto, marco conceptual de la competitividad, luego experiencia en otros países, propuestas en áreas de trabajo y propuesta institucional. Bueno, yo simplemente quiero decirles que si ustedes ven esto, hay mucho énfasis en el tema institucional. ¿Y esto es a raíz de qué? Es a raíz de que desde el año más o menos, desde 1992, 93, en que Douglas North ganó el Premio Nobel de Economía, la teoría neoinstitucionalista es la que se ha posicionado en el pensamiento económico de una manera, ¿no es cierto?, predominante. Después de Douglas North en el 93, ganó el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que fue mi maestro, un profesor hindú, el año 97, y después de Amartya Sen ha ganado el Premio Nobel de Economía una persona que ustedes la pueden leer todos los domingos en La Razón, porque tiene una columna ahí, y es Krugman, ¿no? Paul Krugman, que es experto en comercio exterior.
Paul Krugman. Entonces, también neoinstitucionalista, experto en comercio exterior. Y luego él ha ganado el 2005. El 2007 o 2008, si no me equivoco, ha ganado Joseph Stiglitz, ¿no es cierto? El que acabamos de leer la cita. También experto, ¿no es cierto? Y que acaba de hacer una declaración explosiva en su visita que ha hecho al Papa en febrero de este año. En febrero de este año, Stiglitz ha visitado al Papa Francisco y le ha dicho dos cosas. La primera es de que él considera de que el capitalismo está haciendo en este momento más mal que bien a la gente, ¿no? A la población. Y la segunda cosa que ha dicho es de que el mercado tiene que servir a la gente y no la gente al mercado, ¿no? Con eso está dando un mensaje claro de que él considera de que hay que hacer, dice, una reforma a fondo del capitalismo. Él no es un socialista, él no es que critica el capitalismo porque cree que hay que dejar el capitalismo, él cree que hay que continuar con pero hay que hacer una reforma a fondo. Entonces, ¿qué plantea la teoría neoinstitucionalista que viene ganando el premio Nobel en los últimos 20 años, casi 25 años que viene ganando el premio Nobel? Los neoinstitucionalistas vienen ganando el premio Nobel de Economía. Básicamente propone dos cosas. La primera, que el desarrollo no es debido a, siempre se pensó que las economías desarrollaban por uno de estos tres factores, o recursos humanos, o capital, o tecnología. Y lo que dicen los neoinstitucionalistas es que no es ninguno de esos tres son los factores del desarrollo. Los factores del desarrollo son las instituciones. Por eso se llama neoinstitucionalista, esta escuela de pensamiento. ¿Y qué son las instituciones? Las instituciones son aquellas a través de las cuales una economía va consiguiendo establecer sosteniblemente, ¿no es cierto?, las condiciones para que haya desarrollo. Ha de ser Amartya Sen que ha de precisar cuáles son, según él, las tres principales instituciones para que haya desarrollo. Él dice, las tres principales son democracia, transparencia y ética. Imagínense, o sea, en Bolivia nuestra democracia anda al cohete, transparencia no la hay y ética menos. Entonces estamos embromados, ¿no es cierto? Son los países que tienen esas tres instituciones principales que logran el desarrollo, dice Amartya Sen. Cuando era nuestro maestro en Nueva York, le discutíamos los latinoamericanos, le decíamos, ¿cómo va a decir eso Amartya? Dese cuenta usted, por ejemplo, Chile en este momento es un país que está desarrollando y no tiene democracia, no tiene transparencia, no tiene ética. Y él decía, estaba Pinochet de presidente en esa época todavía, ¿no? Pinochet recién ha dejado el 90 y tantos, ¿no?, la presidencia. Y él decía, no, espérense, Chile va a entrar después, no, eso no es sostenible, decía. Se va a caer la dictadura y después de eso vamos a ver si sostienen su desarrollo. Ni dicho ni hecho. Salido Pinochet del poder, ¿no es cierto?, Chile nunca más ha vuelto a crecer a más del 4%, ¿no es cierto? Tú ves que se ha mantenido y no crece más. Entonces, es un país ejemplo en instituciones, es un país ejemplo. Pero evidentemente tiene problemas de corrupción, o sea que no hay ética, y tiene problemas de transparencia. Miren, sus presidentes son empresarios privados, como Piñera, ¿no es cierto?, que vinculan los intereses de sus empresas con los intereses del gobierno, y todo eso genera, ¿no es cierto?, una tremenda, si quieren ustedes, interferencia, si quieren, en el desarrollo. Obviamente hay otras instituciones también que son destacables, ¿no? En Paul Krugman, el 2005, ha de ganar el premio Nobel diciendo que una institución que también es importante es la del comercio justo. Él habla del comercio justo. El comercio justo es aquel en el cual se reconozcan, ¿no es cierto?, a los países que producen recursos naturales, tanto como a los que producen productos industriales.
Y el resultado de las teorías de Krugman ha sido todo el boom de los recursos naturales que hemos tenido, commodities que le llaman también, que hemos tenido en los años 2010 en adelante, ¿no? Habiendo llegado el precio del petróleo a más de $100 el barril, ¿no es cierto?, el 2015. Entonces, de lo cual se ha beneficiado Bolivia horrorosamente, ¿no? Entonces, dense cuenta ustedes que hay estas teorías también. Y obviamente, las teorías de crítica a la globalización que ha hecho el señor Stiglitz, ¿no? Al cual hemos mencionado hace un momento. Entonces, con eso tienen ustedes un panorama de cómo se ha venido de alguna forma elaborando, ¿no es cierto?, todo el proceso de la teoría económica en estos últimos tiempos. Para fines de lo que estamos viendo, que es economía de la empresa, yo les aconsejo un libro que estoy leyéndolo yo en este momento y que es del premio Nobel del año 2015, si no me equivoco, 2017, que se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, con K, ¿no? K-A-N-E-H, Kahneman, H-M-A-N. Entonces, Kahneman, para sorpresa de todos ustedes, ¿no es cierto?, no es economista, no es auditor financiero, no es administrador de empresas, no es nada que ver con toda el área económica. ¿Saben qué es? Psicólogo. Y ha ganado el premio Nobel de Economía. Con un libro, bueno, el libro que está de moda de Kahneman ahorita es Pensar despacio, pensar rápido. Ese es el libro que les aconsejo que lean. Pensar despacio, pensar rápido, así se llama. Él lo que hace es cuestionar prácticamente todas las teorías microeconómicas que hemos tenido hasta el momento. ¿Por qué? Porque el concepto base, bueno, terminaré con la teoría neoinstitucionalista. Les decía que ellos piensan que son las instituciones. Y la segunda cosa de la que piensan los neoinstitucionalistas, como Douglas North, Acemoglu, bueno, hay muchos neoinstitucionalistas, hay muchos griegos que se fueron a trabajar a Oxford y a Italia, y ellos son los que han desarrollado la teoría neoinstitucional, como Daron Acemoglu, por ejemplo. Si alguien tiene interés, yo le paso textos de Acemoglu, también tengo varios. De hecho, yo estoy trabajando una tesis doctoral sobre ese tema. Y ellos piensan de que las sociedades crean instituciones, ¿no es cierto?, y las mantienen si las necesitan, y las eliminan cuando no las necesitan. Yo siempre cuento la historia de una economista boliviana que se llama Elizabeth Jiménez, que es una potosina, ella, que hizo su doctorado en finanzas, no hizo en economía, en finanzas, como ustedes, en la Universidad de Chicago, y su tesis es una tesis neoinstitucionalista. Ella tomó 3 instituciones del norte de Potosí, ¿no es cierto?, y dijo, a ver, estas 3 han oído hablar seguramente ustedes de esas instituciones, son el AINI, la Minca y el Sucacoyo. El AINI es toda la comunidad siembra, toda la comunidad cosecha, ¿no es cierto? Es una institución que data de antes de Tiahuanaco, o sea, tiene 2.500 años de antigüedad. Es una institución que la han creado los quechuas y la han mantenido mientras era útil, y hoy en día sigue siendo útil, entonces la han mantenido. La Minca es solidaridad, ¿no es cierto? Yo te ayudo en tu siembra, tú me ayudas en mi siembra, yo te ayudo en tu cosecha, tú me ayudas en mi cosecha. Bueno, esa es una institución que también la han creado hace 2.500 años los quechuas, y hoy en día es útil, por lo tanto se mantiene la Minca, ¿no es cierto? Y finalmente el Sucacoyo. ¿Qué es el Sucacoyo? El Sucacoyo es que hacían una zanja alrededor del cultivo de más o menos un medio metro a 1 metro de profundidad. ¿Por qué? Porque entonces en el altiplano si haces una acequia nada más, se congela el agua y la papa sale negra. En cambio, si haces por profunda, se humedece la tierra por abajo y la papa sale buena. Entonces, lo que hicieron, ¿no es cierto?, es el Sucacoyo. Bueno, resulta que esta institución también tiene 2.500 años de antigüedad y ha desaparecido.
y tú les preguntas en las comunidades, bueno, Elizabeth hizo las encuestas en las comunidades y preguntó, y entonces, ¿por qué han cambiado? ¿Por qué institución la han cambiado a esta institución del Sucacoyo? Y la gente respondía por la participación popular. ¿Cómo por la participación popular? No entendía. Claro, el problema es que en la participación popular se le dio a los gobiernos municipales la competencia del microrriego. Y al principio el microrriego lo hacían con esos tubos PVC, esos tubos blancos, ¿no? De plástico. Pero luego ya los han hecho inclusive con estos tubos de cemento, los sistemas de microrriego los han hecho con tubos de cemento como los del alcantarillado. Y lógicamente tú hoy en día vas por el altiplano y encuentras un montón de tubos circulando por en medio del campo, ¿no es cierto? Que están distribuyendo el riego. ¿Eso qué les está mostrando? Y bueno, y eso era la participación popular. Entonces ellos asocian, ¿no es cierto?, el tema, no dicen sistema de microrriego, muy complicado para ellos. Dicen, no, la participación popular, más fácil. Entonces, obviamente, el azúcar, esa institución, ¿sigue siendo útil? Ya no es útil, ha sido cambiada por... Entonces, esto es muy... Ustedes dirán, qué sencilla la forma de pensar de los neoinstitucionalistas. No, señores, es una revolución del pensamiento, porque está demostrando que el famoso tema de los usos y costumbres no había sido para siempre, no es forever. Eso puede cambiar conforme una sociedad descubre algo nuevo, ¿no es cierto? Una tecnología nueva, una institución nueva, la va a cambiar, no se va a aferrar a la vieja, ¿no es cierto? La va a cambiar. Siempre el ser humano las piensan de una manera en términos de progreso, en términos de crecimiento. Y esto es una cosa fundamental, es revolucionario, ¿no es cierto? Porque demuestra que el pensamiento no puede quedar estancado, las instituciones no pueden quedar estancadas. Estamos todo el tiempo pensando cómo evolucionar como sociedad. Entonces, eso en cuanto a la teoría neoinstitucionalista, ¿no es cierto? Ese es un tema que quería desarrollarles. El otro tema que quería también desarrollarles era que estamos hablando del contexto teórico, ¿no es cierto? Y en el contexto teórico, Kahneman, que es el que les hablaba de que es el que más tiene que ver con nuestra materia, con economía de la empresa. De hecho, yo he estado tentado de cambiar totalmente el programa que planteaban nuestros amigos de la Universidad del Beni y exponerles a ustedes Kahneman, que me parece muchísimo más revolucionario en economía de la empresa. Kahneman es psicólogo. Entonces él parte del siguiente concepto, dice, el ser humano tiene dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es tu sistema de pensamiento rápido, de reacción inmediata, ¿no es cierto? Es decir, si yo te digo a ti, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que te dé una rifa en la cual tienes la posibilidad de ganar 1 millón de bolivianos y tu probabilidad es o sea, tienes el 3% de probabilidad de ganar, o quieres que te dé 1,000 bolivianos en efectivo? Tu sistema rápido, ¿qué dice ahí? Dame los 1,000 bolivianos, ¿no es cierto? Más vale pájaro en mano, como dirían nuestros abuelos, ¿no es cierto? Dame los 1,000 bolivianos y olvídate de tu rifa, ¿no es cierto? Es decir, ¿para qué voy a irme yo a un riesgo que es mínima la probabilidad de ganar versus algo que es efectivo? Sin embargo, lo que dice Kahneman es que está el sistema 2, que el sistema 2 es mucho más reflexivo. Y ese agarra y la piensa y dice, pero y por ahí gano, y ¿no es cierto? Entonces ya te comienzas a cuestionar muchas cosas. A partir de este primer hecho, de este primer elemento, ¿no es cierto? Kahneman lo que dice es, señores, la teoría de la utilidad, la teoría del consumo, la teoría de la producción que hemos visto anoche, todo eso no sirve. ¿Saben por qué no sirve? Porque los seres humanos no tomamos decisiones racionales. Tomamos decisiones que pueden ser que respondan al sistema 1 o al sistema 2. Y eso implica a veces una contradicción, una controversia. Y eso no significa que el ser humano sea inconsistente, significa simplemente de que él le ha llamado la neuroeconomía,
¿no es cierto? Otros le llaman la psicoeconomía. El comportamiento del consumidor, el comportamiento de las empresas no responde a la racionalidad económica. El ser humano no es racional en la toma de decisiones económicas. Entonces, ahí es como explicas tú, por ejemplo, el hecho de que muchas empresas, sabiendo que están perdiendo plata, siguen invirtiendo y siguen invirtiendo y siguen invirtiendo. Han debido ver eso ustedes. Ustedes son auditores, son contadores públicos, les ha tocado trabajar en empresas, ¿no es cierto?, en donde uno está metiendo y metiendo plata. El ejemplo clásico son las empresas estatales, ¿no? Ayer y anoche ya veíamos que es uno de los tipos de empresa, la empresa estatal, que se gasta muchísima plata en monitoreo. ¿Cómo es posible? Bolivia tiene 49 empresas públicas, de las cuales solo 2 o 3 dan utilidades. Todas las demás dan pérdida y las mantenemos funcionando, ¿no? Es decir, tú te pones a pensar racionalmente, oye, pero esto, si estuviera en mis manos, ya lo hubiera cerrado hace rato, ¿no es cierto? Ni siquiera privatizado, lo hubiera cerrado. Entonces, evidentemente, eso significa de que hay factores que no son racionales en la toma de decisiones. Ese es el tema fundamental de Kahneman, ¿no? Y con eso ha ganado premio Nobel. Él dice, señores, las decisiones muchas veces no son racionales. Y obviamente acude a varias teorías, ¿no? Hay varias teorías. Está la teoría del sesgo, está la teoría de la perspectiva, está la teoría de la, ¿qué se llama? Una de las que más me ha gustado es la que habla de del componente, bueno, se basa en un teorema de un economista francés, ¿no? Que lo que básicamente hace es considerar, ¿no es cierto? Esa teoría se podría llamar la teoría de la avaricia, si quieren ustedes, o del interés que tiene el ser humano siempre por ganar dinero y dinero y dinero, ¿no es cierto? Y muchas veces pierdes la perspectiva, ¿no es cierto? Bueno, hay varias teorías que acompañan, obviamente, a este eje central del pensamiento de Kahneman, ¿no? Si más adelante hay oportunidad, podríamos organizar un seminario o algo así para explicar la teoría de Kahneman, pero si no conocemos bien primero esta teoría, la corriente de microeconomía, de economía de la empresa, es adelantarse a hacer la crítica, digamos. Primero conoceremos bien esta teoría y luego la podemos criticar como quieran. Entonces, queda pendiente Kahneman, ojalá lo puedan conseguir el libro. Yo lo he conseguido de una manera sumamente casual el libro, aunque no crean. Lo he conseguido en una compraventa, en una venta de libros usados, bueno, de estos libros truchos, ¿no? Que venden, no sé si en Trinidad hay alguien que vende estos libros, que normalmente los hacen los peruanos, ¿no? Que son libros truchos. Y hay una venta de truchos que está detrás del Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz. Si ustedes tienen algún amigo o pariente en Santa Cruz, que vaya y se los busque, Kahneman, y van a encontrar en 50 pesitos el libro, porque no hay en, ¿qué se llama? Bueno, hay en Amazon, pero no hay para bajar de internet, digamos, el libro, ¿no? Si lo pueden conseguir, consíganselo ahí en Santa Cruz, lo pueden conseguir, digamos, de estos libros truchos, ni siquiera en librería, en estos libros truchos hay el libro en Santa Cruz. O pídanle a Cristian, que como tiene oficinas en todo Bolivia, tal vez alguien puede en Santa Cruz intentar conseguir el libro y de ahí hacen una fotocopia o ya ven ustedes, ¿no? Pero vale la pena tener el texto de Kahneman, pensar despacio, pensar rápido. Vale la pena, es un buen libro. Volviendo a nuestra materia, entonces ahora empezamos, ¿no es cierto? ¿Por qué necesita Bolivia una agenda productiva? Bueno, varios países latinoamericanos han realizado profundas reformas de primera y segunda generación en los últimos 15 años buscando mejorar el funcionamiento de sus economías. Sin embargo, los resultados no han sido alentadores. Durante la década de los 90, el crecimiento del PIB per cápita ha sido del 1,5%, sin mucha perspectiva de resolver los problemas de pobreza que aquejan a la gran mayoría de nuestros países.
el PIB per cápita en Bolivia y el PIB per cápita, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes la comparación he puesto 3 países, Perú, Finlandia y Singapur, para comparar con el nuestro, ¿no? Y solo hay datos hasta el 98 para mostrar cómo iba el desarrollo del PIB, ¿no es cierto?, en estos 3 países. Ha ido creciendo, fíjense cómo ha crecido el PIB de Finlandia, el verde, hasta 22.000 millones de dólares en ese momento, y luego ha de crecer hasta más de 60.000 millones de dólares, y el de Singapur, que llegó el año 98 a 31.000 millones y llegó posteriormente a 100.000 millones, ¿no? En el caso boliviano, fíjense que el PIB per cápita estábamos el 2016 en 3.100 y hemos llegado a 3.500 más o menos. Sí, porque somos 11 millones de habitantes y tenemos un PIB de 42.000 millones de dólares. Entonces divides 42.000 entre 11 millones y te va a dar más o menos 3.500, 3.800 dólares per cápita, ¿no? Eso es lo que básicamente tiene Bolivia. Pero aquí tenemos estadísticas comparativas que ya nos permiten ver el caso boliviano de una manera más específica. Entre el año 2008 y el año 2017, el promedio de crecimiento del PIB boliviano ha sido el 5%, que comparado con Uruguay, que ha estado en 4, Ecuador 3,4, Perú 4,9, Chile 3 y Colombia 3,6, ha sido el mejor, ha sido nuestra mejor época, ha sido el mejor momento para Bolivia, ¿no es cierto? O sea, hemos alcanzado un PIB del 33.000 millones de dólares, de euros, perdón, casi 40.000 millones de dólares versus 53.000 que tiene Uruguay, que eso es lo que decía, ahí ya nos pesa, porque Uruguay, siendo más chiquito, tiene un PIB mucho más grande que Bolivia. Colombia, que tiene 92.000 millones de dólares de PIB. El Perú, que tiene 190.000, imagínense. Chile, que tiene 245.000. Y Colombia, que tiene 307.000, ¿no? Entonces, evidentemente estamos lejos, muy lejos realmente de nuestros vecinos, ¿no? Y eso es lo que duele. El PIB para el año 2025 se estima, no sé si esto vamos a revisar ahora, en 49.000 millones de dólares, versus Uruguay, que va a estar en 72.000, el Ecuador en 121.000, el Perú en 279.000, Chile en 311.000 y Colombia en 408.000, ¿no? Bueno, años al 5%, ¿cuántos años hemos estado al 5% de crecimiento? 8. En cambio, el Uruguay ha estado 16, el Ecuador 26, el Perú 43, Chile 46 y Colombia 51. Entonces, eso ya es la explicación de por qué estamos más atrás. ¿Y cuál es la tasa necesaria para crecer? Lo que les decía hace un momento. 5%. 6, dicen otros economistas. Bueno, 5 o 6. 10% Uruguay, 17% Ecuador, 30% Perú, 32% Chile, 36% Colombia, ¿no? El PIB al 2050 se calcula para Bolivia en 166.000 millones de dólares, en el caso del Uruguay en 195.000, ahí nos vamos a aproximar un poco a los uruguayos, pero el Ecuador, 281.000, se nos va a escapar el Ecuador. Perú, ese sí que se nos va a escapar totalmente, 927.000, va a ser el más grande porque está creciendo al 8-10% ahora. Chile va a estar menos que el Perú en ese momento, va a estar en 652.000 y Colombia, que va a estar en 994.000. Entonces, años al 5%, 33, 36, 43, 68, 61 y 5, 5,5, 6,6, 10,6, 9,4, 10,8. Este es un cuadro muy interesante para ver cómo se evoluciona en términos de PIB. Bueno, aquí tienen el dato de pobreza y en términos de pobreza no está Bolivia aquí porque el dato de Bolivia es 40%. 54% en ese momento, Ecuador 35, 31, Venezuela 25, Argentina 21. Este es el dato al año 2000 y al 2000
2005, la pobreza boliviana que estaba en 40%, el 2005 va a bajar al año 2015 al 20%. Y va a volver a subir. Hoy en día ya estamos en 38-40% otra vez. Porque evidentemente como han caído los precios de los productos, ¿no es cierto?, del petróleo, nuevamente estamos dentro de la pobreza. Pero este dato es muy interesante porque Bolivia enfrenta enormes desafíos en generación de empleos y de solución del subempleo que afecta al 50% de la población. Es decir, nosotros aquí vean ustedes la pérdida de empleos por sector y actividad económica que vamos a sufrir, que estamos sufriendo el 2020 a raíz de la epidemia del COVID-19. Entonces, miren ustedes ahí, tú tienes que en minas y canteras es donde menos se ha perdido, obviamente. Le sigue la línea de amarilla, ¿no es cierto?, que son los informales en minas, muy poco se ha perdido. Pero vean ustedes, en finanzas, por ejemplo, se ha perdido mucho empleo informal, es decir, los bancos han despedido mucha gente. En el tema de construcción, en cambio, se han perdido muchos empleos informales. El amarillo, de casi 1,000 empleos que se han perdido, ¿no es cierto?, informales. Luego, el tema del transporte, que nos muestra que también se han perdido empleos formales e informales, o sea, choferes asalariados y transportistas informales. En manufactura también, más formales que informales, las industrias han despedido mucha gente, ¿no es cierto? En el tema de agricultura, como no hay muchos, se ha perdido ese empleo informal. Fíjense, lo amarillo es lo más fuerte. En comercio es interesante porque se han perdido formales de riesgo, es decir, que es gente que trabaja y recibe de acuerdo a lo que se vende. Se han perdido también informales y se han perdido informales críticos, que son estos vendedores callejeros, ¿no? Entonces, en comercio es informales e informales críticos, el rojito, ¿no es cierto? Es la que más rojo tiene. Y en el sector servicios sociales y comunales se han perdido muchos empleos formales, ¿no es cierto? En servicios sociales y comunales están, por supuesto, los empleados de gobiernos municipales, de gobernaciones departamentales, ¿no es cierto?, que han reducido bastante sus planillas, ¿no es cierto? Todos los, digamos, los trabajadores que eran a contrato afuera, ¿no es cierto? Y se ha perdido también informales. Se ha perdido muchos informales también, ¿no es cierto?, que era gente que trabajaba dependiendo de estas entidades. Este es un dato muy interesante porque muestra cuánto tiempo tarda un boliviano en conseguir empleo. En Colombia tarda 6 meses, es mucho. En Chile tardas 3 meses, en Perú 3 meses, en México 3,2 meses, pero en Bolivia tardas 6,7, es donde más tiempo tarda una persona en conseguir empleo. Entonces, con estos indicadores que les he pasado ahorita, en el tema de empleo se señala que para salir de la pobreza el país debe crear condiciones para que la economía tenga largos periodos de rápido crecimiento. Si Bolivia creciera sostenidamente a una tasa de 4%, en lugar de un ritmo de crecimiento de 6 o 7%, que debería ser el objetivo, tendría que pasar más de 50 años para alcanzar el nivel de ingreso por habitante que tiene Chile. Miren las exportaciones bolivianas, por ejemplo, aquí tienen ustedes el reporte de hidrocarburos. Entonces, si tú ves, por ejemplo, ahí está el reporte de hidrocarburos, como en miles de barriles diarios, ¿no es cierto?, de estar en 25,000 barriles diarios, ¿no es cierto?, con Tarija, produciendo más que nadie, le seguía Santa Cruz 10,000, le seguía Chuquisaca con 7,000 y le seguía Cochabamba con 2,000. Hoy en día estamos al 14 de julio con 22,000, o sea, hemos bajado 3,000 barriles en Tarija, 10,000, o sea, hemos bajado, bueno, Santa Cruz se mantiene en los 10,000 que siempre estaba produciendo, 6,000 está Chuquisaca, que ha bajado 1,000 barriles y se mantiene en sus 2,000 barriles Cochabamba. Y en la producción de líquidos, de 25,000 hemos bajado a 23,000 en Tarija, o sea, 2,000 barriles diarios. De 12,000 a 11,000 en Santa Cruz hemos bajado 1,000 barriles diarios. Y de
5.600, 700 a 5.600, no se bajó mucho en Chuquisaca, pero sí, y Cochabamba también que se mantiene en 1.000 barriles. Pero en el volumen de gas entregado a la Argentina, al 14 de julio, todos estos son datos súper actuales, 14 de julio es hace 2 meses atrás. Miren ustedes, estando en un nivel de 20.000, 19.000 barriles diarios, o digo millones de metros cúbicos, ¿no es cierto? Hemos bajado a 17.000. Y al Brasil, de estar en 12.500, hemos bajado a 12.300. Entonces, eso muestra que está declinando la cantidad de exportación de crudo y de gas que estamos exportando en este momento, ¿no es cierto?, a estos países. Nuestras exportaciones, ¿no es cierto?, muestran que la producción de gas, ¿no es cierto?, también está decreciendo. Es decir, de estar en un nivel, ¿no es cierto?, miren ustedes, ahí tienen mercado interno, Brasil, Argentina y total. Entonces, en el mercado interno, entre 12.500 y 12.700 se mantiene, ¿no es cierto? Ha subido a 13.000 en algún momento, pero se mantiene. Pero miren ustedes el caso de Brasil, de 19.000 hemos bajado a 13.000. De 17.000 en la Argentina hemos bajado a 8.000. Y en total de 49.000 hemos bajado a 34.000. Entonces, eso les muestra a ustedes que realmente hay una declinación, ¿no es cierto? Son datos de los últimos 12 meses. Entonces, estamos realmente en graves problemas, señores. El ranking de competitividad muestra ahí en rojo al Perú y más abajo está Bolivia, si lo pueden identificar. Estamos realmente a la cola de los 180 países que miden, ¿no es cierto?, el índice de competitividad. El índice de competitividad actual muestra que Bolivia al 2002, que es el último dato que tengo aquí, es el número 79 de 80 países, o sea, el penúltimo, en otras palabras. Colombia es el número 56 de 80 países, Ecuador el 77 de 80 países, Perú es el 66 de 80 países y Venezuela el 72 de 80 países. Y el índice de potencial crecimiento de la competitividad muestra que Bolivia es el número 78, el antepenúltimo de 80 países, Colombia el número 56 de 80 países, Ecuador 73 de 80 países, Perú, Venezuela el 68 de 80 países, ahorita debe ser el 80 de 80 países, obviamente. En competitividad total, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes el paso de los países andinos, de América Latina y del Perú. Andinos, ¿no es cierto?, es en azul, miren ustedes, ¿no es cierto?, ha ido en competitividad actual, ha ido creciendo los países andinos. En operaciones estratégicas también ha crecido más que el verde, más que el verde, Perú es el verde, ¿no? Y el celeste es América Latina, o sea, estamos creciendo como países andinos más que el promedio de América Latina. El otro tema es que Bolivia es un país de pequeñas empresas, ¿no es cierto? El 98% de las empresas existentes son pequeñas, ¿no? El 79% del empleo y 25% del PIB. El 3% de las empresas son grandes en Bolivia, pero producen el 60% del PIB. Ese es el problema. Y dirán ustedes, ¿por qué problema? Porque son empresas que no son generadoras de empleo. Yacimientos, por ejemplo. Yacimientos no necesitan tener gran cantidad de empleados, ¿no es cierto? Con pocos empleados, porque son empresas de uso intensivo de tecnología. Entonces, lógicamente, el uso intensivo de tecnología no permite, digamos, que tengas una gran creación de empleo. Y eso es lo que lleva a que tengamos esa característica. En cambio, la micro y la pequeña empresa, que son más o menos, como dice, bueno, no estoy hablando de la mediana es más o menos el 10% del total de empresas y genera el 10% del empleo. Entonces, 10 más 3, 13, entonces estamos hablando de que el 87% de las empresas en Bolivia son micro y pequeñas empresas y ese 87% solo genera el 25% del PIB, ¿no es cierto?
25% generan las micro y pequeñas empresas. 10% las medianas son 35% y 65% generan las grandes. Esa es la forma de distribución que tenemos en Bolivia. En cuanto a la informalidad, miren ustedes ahí, Bolivia se lleva la flor, 79%, 70% del empleo es informal y esto es al año 97. Esto ha crecido. Actualmente ya estamos en 82% de empleo. De la población económicamente activa, que son más o menos 4,5 millones de personas, el 80% es sector informal. El 80%. Aquí era 70, el 97. Hasta el 2020 ha crecido al 80. Y lo que es más grave, de ese 80% es sector comercio. Bolivia es uno de los países que tiene, ¿no es cierto?, más un comercio tan grande, pero tan grande. Tenemos una ciudad como El Alto, que tiene la feria de... Tiene 1 millón de vendedores, 1 millón. Tiene más vendedores que compradores, ¿no es cierto? Eso es impresionante, eso, ¿no es cierto? Tú puedes encontrar desde un alfiler hasta un automóvil. Y si quieres con papeles o sin papeles, o sea, legal o ilegal, como quieras, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, y no solo es El Alto, ¿no es cierto? La ciudad de La Paz tiene 4 o 5 mercados informales, ¿no? La Eloy Salmón, la Uyustus, el Miamicito, el Mercado Negro, Santa Cruz tiene el Barrio Lindo, la Villa Primero de Mayo, Cochabamba tiene La Cancha, que es un mercado gigante, ¿no es cierto? Después Oruro ahora tiene ya una calle, ¿no es cierto?, que es la Efraín López, y así, casi todas las ciudades de Bolivia tienen sus ferias gigantes y el mercado en Trinidad cada día está creciendo y creciendo, mostrando que la informalidad va creciendo también. Entonces, eso les está mostrando que ese es el escenario en el cual estamos trabajando. Y ese escenario es clave porque obviamente cuando tú haces políticas de creación de empleo, estás pensando en empleo formal. Y uno de los datos que aparece después de la crisis de la COVID-19 es que lo que está creciendo altísimamente es el empleo, el desempleo informal. El último número que ha sacado el Banco Mundial para Bolivia es que el desempleo informal ha crecido al 28%. O sea, era la gente que antes salía y vendía haddock, hamburguesa en la esquina, o vendía, ¿no es cierto?, pastillas en la puerta de un colegio. Bueno, esa gente ya no tiene ahorita empleo. Y lógicamente era empleo informal. Entonces, para economistas, para financistas, este es un desafío muy grande, porque una cosa es que hables de crear empleo formal. El desempleo en Bolivia estaba en 3-4%. Todo el mundo decía, todo el mundo tiene trabajo en Bolivia. Sí. Lo que nadie dijo nunca es que el problema era de que el empleo en Bolivia era un empleo informal, ¿no? Y tan grande, evidentemente eso era una cosa impresionantemente grande. Entonces, lógicamente, eso en el momento de la verdad tiene sus costos, ¿no es cierto? El sector privado, que es la base de un desarrollo competitivo, ¿no es cierto?, se encuentra en la productividad de las empresas. Las empresas tienen serios problemas de productividad en Bolivia, ¿no? Por decirles algo simplemente, ¿no? La industria boliviana es una industria que depende en un 81% de insumos importados. Imagínense, ¿cómo puedo tener una industria que en un 81% tenga insumos importados? Eso significa que mi generación de valor agregado se muchísimo, a un 19%. ¿Eso qué es? Esto muestra de que realmente tenemos una debilidad total. ¿Y eso es por qué? Porque no tenemos nosotros una cosa clave para el desarrollo que se llama química básica. No producimos químicos básicos. Entonces, nuestras industrias, pónganse el caso, a ver. Dilma,
en Cochabamba. Tiene que hacer mermeladas. Necesita conservantes. Los conservantes son químicos. Bueno, tiene que importarlos. No tenemos industria química básica. Yodo, cloro, boro, fosfato, superfosfato, azufre, ¿me entiendes? Y tú me dirás, ¿y Bolivia acaso no tiene eso? Claro que tenemos de sobra. En la zona de Chichas, por Tupiza, hay un montón de minas que están paradas. Y lo que pasa es que esa es la química inorgánica, digo, sí. Lo que nosotros explotamos son minerales que son, digo, minerales que son, ¿no es cierto?, químicos o minerales, ¿no? No aquellos que no son. Entonces, estaño, bismuto, ¿no es cierto? Pero explotar azufre, por ejemplo, eso tú tienes que sacar esa piedra amarilla y hay un proceso que tienes que hacer con potasio, en fin, y a partir de ellos recién vas a sacar un líquido que es el azufre y con eso vas a poder recién tener, ¿no es cierto?, química básica. Eso es muy contaminante de ríos y entonces lo que se hace es tener una gran inversión especialmente para ese proceso de, digamos, de conversión de piedra en líquido para convertir ese azufre en algo líquido y tenerlo, ¿no es cierto?, para la producción industrial. Entonces, son inversiones de minas que requieren 5.000, 10.000 millones de dólares de inversión. Es muy cara esa minería, ¿no? En Bolivia hay gente extranjera que está dispuesta a invertir esa cantidad, porque obviamente es un momento en la historia de la humanidad en donde lo que más se requiere son químicos básicos. Pero el gran problema o el gran drama de Bolivia es que la mayoría de estos químicos básicos son al mismo tiempo precursores. O sea, sirven como insumos para la industria del narcotráfico. Entonces, lógicamente, del cloro, ¿no?, del azufre viene el sulfato de cocaína, el clorhidrato de cocaína. Entonces, imagínense. No, pues, olvídense. Prácticamente la comunidad internacional le ha prohibido a Bolivia hacer producción de química básica. Y ese es un tema que no podemos hasta ahora desligarnos. Esa es una debilidad, ¿no? Ahí por eso hay un problema de productividad. Y así como en el tema de las mermeladas, ni qué decir la industria farmacéutica, Vita, Inti, Kimball, etcétera, tienen el mismo problema, importan más del 80% de sus insumos. El caso de la industria, digamos, aceitera en Santa Cruz, si bien tiene la soya, ¿no es cierto?, también tienes que poner químicos para la conservación del aceite, y eso significa que no será 80, pero sí es 60, 50% de químicos básicos que se utilizan. Lo mismo en la industria cervecera, en la industria, bueno, en las pocas industrias que tenemos en Bolivia son sumamente dependientes de insumos importados. Y eso genera una productividad. Las pocas empresas grandes son en su mayoría además empresas más familiares, ¿no es cierto? Es decir, no son empresas que coticen en la bolsa, en fin. Uno sabe, por ejemplo, que el aceite fino es de Marinkovic, que que la fábrica de Dillman es de los Dillman, que la fábrica de lo que hablábamos ayer de los Kulgis, ¿no es cierto?, que Fridosa es de los Kulgis, y así sucesivamente. Son familiares esas empresas. Tú me dirás, ¿y eso es malo? Claro, porque lógicamente responde a los intereses de la familia y no de un índice de competitividad o de productividad. No tienen una gestión profesional, muchas de ellas, ¿no es cierto? Va a ser el sobrino o el hijito de alguien que va a ser el gerente de la empresa y no un profesional como ustedes, por ejemplo, que va a hacerse cargo de la empresa. No tienen un claro foco hacia las exportaciones tampoco. No invierten en el desarrollo de los empleados. Tú eres trabajador a una de estas fábricas y tú te tienes que pagar esta maestría o el diplomado, lo que sea. No invierten en calidad, ¿no es cierto?, para que haya mayor calidad del producto. No invierten en tecnología, en innovación, ni en desarrollo de los productos y servicios, y son reactivos a los cambios externos y en general
no están preparados para los desafíos de la globalización, ¿no? Entonces, el síntesis del problema es que 60% de los habitantes están en un índice de pobreza, no de pobreza extrema, que está 20%. Hay enormes diferencias entre las regiones. Hay regiones muy ricas y regiones como Tarija, y regiones muy pobres, ¿no es cierto? Como el caso de Pando y Beni, ¿no? El empleo, 11% de desempleados, está el índice ahorita el oficial, pero tenemos 43% de subempleados y la PEA va a tener un incremento de 3 millones en esta década. ¿Dónde los vamos a meter a esos 3 millones? ¿No es cierto? Exportaciones. Va a haber un crecimiento insuficiente de las exportaciones, son poco diversificadas. Y además de eso, hay una concentración en recursos naturales no renovables. Y la competitividad, no hay una plataforma, la plataforma es poco competitiva. Hay múltiples desventajas competitivas y, por otra parte, la gran mayoría de las empresas son pequeñas e informales, como hemos visto. El árbol de problema de la baja competitividad en Bolivia muestra que las causas dentro del ámbito de las empresas son baja productividad de los factores y baja productividad total. En el baja productividad de los factores, la mano de obra es poco calificada y hay un acceso imperfecto al capital, y la baja productividad total muestra baja base tecnológica y políticas empresariales obsoletas. Y causas fuera del ámbito de la empresa tenemos enorme brecha de infraestructura en servicios públicos, altos sobrecostos laborales, servicios logísticos deficientes, escasa seguridad jurídica, reglas de juego inestables, regulación imperfecta y costos de transacción elevados, ¿no? Trámites y procedimientos, es un costo de transacción. En Bolivia, para crear una empresa tienes que pasar 14 pasos. A ver, tienes que sacar tu fundaempresa, tienes que sacar tu NIT, tienes que sacar de la alcaldía tu licencia de funcionamiento, tienes que sacar después, 14, imagínense. ¿Saben cuántos pasos hay que seguir en Holanda para crear una empresa? 1. Pues, ¿cómo vamos a querer ser competitivos? 14 aquí. Como conclusión de esta parte, podemos decir que hay una falta de consenso sobre una visión de país y un enfoque estratégico, hay inconsistencia y falta de coordinación de políticas aplicadas, hay iniciativas inadecuadas e insuficientes para generar ventajas competitivas, la duplicación y dispersión de esfuerzos, hay desaprovechamiento de experiencia y estudios existentes, una plataforma competitiva que no crea condiciones apropiadas para desarrollar el sector productivo y exportador, y está derivada en una economía endeble, vulnerable, que no crea condiciones para que el aparato productivo nacional genere crecimiento y el empleo que el país necesita. Para el desarrollo y fomento de la competitividad del sector exportador es imprescindible el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con la competitividad y en particular el sector exportador a través de una estrategia de desarrollo que unifique criterios. Vamos al marco conceptual. A ver, es la teoría de la competitividad. El descubrimiento del mercado va a forzar a América Latina a redescubrir al Estado, dice Moisés Naim, o sea, pensando que el Estado puede darnos una mano en resolver el tema de la competitividad. Naim es un argentino, ¿no? Que como buen argentino es peronista y por lo tanto piensa que el Estado tiene que ayudar. Se presentan 6 marcos conceptuales. La necesidad de tener una estrategia, la competitividad como enfoque holístico, sistémico y multifactor, el foco en la productividad del sector privado, la inclusión social y oportunidades y gobernar por políticas públicas y el rol de las instituciones. A ver, el primer punto. Según Stiglitz, que hemos visto antes, los países necesitan estrategias de desarrollo que delineen la meta y como sociedad no solamente para guiar la acumulación de capital, sino también que deban y secuencia de reformas, cambios institucionales, coordinación de los múltiples actores, creación de un capital social nuevo, creación de nuevas capacidades, cuidadosa y responsable articulación e implementación y clarificación del rol del Estado. Entonces, miren ustedes, en el segundo punto, que es el nivel meta, tenemos a los factores, está la competitividad al centro, ¿no? Que es lo que hay que alcanzar, y entonces tenemos en el nivel meta, factores socioculturales, escala de valores, patrones básicos, jurídico, económico y político,
y capacidades. En el nivel macro, o sea, a nivel nacional, política presupuestaria, monetaria, fiscal, de competencia cambiaria y comercial. En el nivel meso, que serían las gobernaciones, política de infraestructura física, educacional, tecnológica, de infraestructura industrial, ambiental, regional, selectiva de importación y de exportación. Y en el nivel micro, que sería el nivel empresarial, la capacidad de gestión, estrategias empresariales, gestión de innovación, mejoras prácticas del proceso de producción, desarrollo, producción y comercialización, integración en redes de cooperación tecnológica, logística empresarial, interacción entre proveedores, productores y usuarios. El foco de productividad del sector privado. Tenemos un contexto local, que es la inversión y la mejora sostenida, y competencia abierta y vigorosa entre rivales. Entonces tenemos arriba el contexto de la estrategia. Este es el famoso diamante de Porter, también se llama, ¿no? El diamante de Porter habla de la rivalidad. Tiene que haber rivalidad entre las empresas, ¿no? Después tiene que haber condiciones de la demanda. La demanda tiene que estar más o menos preparada. Ahí tiene que haber un núcleo de clientes locales sofisticados y exigentes, una demanda local desusada en segmentos especializados que se pueden atender nacional y mundialmente, y la necesidad de clientes que provengan de las encontradas en otras partes. Luego tienes que tener condiciones de los factores de producción, los insumos, ¿no? Los insumos, recursos humanos, capital, infraestructura física, infraestructura administrativa, tecnológica y recursos naturales. Y evidentemente lo último, que es todas las industrias conexas y de apoyo, que sería la disponibilidad de proveedores, empresas capaces locales, aglomerados y no industrias aisladas. Entonces, con este diamante de Porter, lo que podemos decir que en el caso boliviano, los únicos que tienen productividad, que cumplen más o menos algunas condiciones, yo diría que es la industria de las oleaginosas de Santa Cruz, ¿no? Guarnes no es gratis que se ha convertido en el municipio industrial por excelencia de Bolivia, es el que tiene el PIB industrial per cápita más alto de Bolivia, de lejos, con relación a Santa Cruz, a Cochabamba, cualquier otro municipio de Bolivia, y eso es porque tiene a las oleaginosas. De las 7 industrias de aceite de Bolivia, 6 están en Guarnes. Entonces, eso ya les da una pauta de que no están aisladas las industrias, ¿no es cierto? Y condiciones de la demanda, que es el que está a la derecha, ¿no es cierto?, en el diamante de Porter. Les recuerdo a ustedes el famoso discurso que tenía el vicepresidente Álvaro García, el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Él decía, el crecimiento de Bolivia es gracias al crecimiento de la demanda interna. Ha crecido la demanda interna. Bueno, en el caso boliviano, la demanda interna era una demanda, si quieren ustedes, espúrea, porque estaba basada fundamentalmente en la capacidad de compra que provenía de recursos que eran las transferencias directas, con transferencias directas incondicionales, que constituían los 7 bonos que el gobierno daba a los sectores más empobrecidos para sacarlos de la extrema pobreza y ubicarlos en la pobreza, ¿no? Era clase media pobre. Entonces, entre estos 7 bonos están obviamente la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, el bono a los mejores bachilleres, el bono, digamos, a la excelencia. Tenías luego el bono que se llama el seguro agrario, y finalmente el bono, había un bono patriótico que también se distribuía. Entonces, 7 bonos obviamente que dan un volumen de recursos que venían del Estado. ¿Y de dónde venía esa plata? De los mejores precios internacionales del petróleo y del gas. El momento en que bajan esos precios internacionales en el año 2015, 2016, baja la cantidad de bonos que distribuyes, baja la cantidad de demanda, y ese 20% de pobreza extrema vuelve a crecer al 36% el 2019, y hoy en día, andás a ver, otra vez 40 como estábamos antes. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con eso? Que esa demanda, ese crecimiento de demanda interna en esta condición de la derecha que dice condiciones de la demanda, en el caso boliviano fue algo,
digamos, como algo fugaz, ¿no es cierto? Amartya Sen, al contrario, define el desarrollo como el proceso de expandir las libertades reales que la gente disfruta. Es decir, entre el principal, que se llama, la principal institución para el desarrollo, según Amartya, es la libertad. La libertad, ¿no? Él lo identifica como libertad, que se traduce en democracia, pero fundamentalmente la libertad, ¿no? Requiere que se anulen las causas de la no libertad. ¿Cuáles son las causas de la no libertad? La pobreza, la tiranía, ¿no es cierto? Para luchar contra la pobreza, bueno, hay que trabajar obviamente no bonos, sino generación de empleo. La forma de las políticas para atacar pobreza no es condicionadas o transferencias directas incondicionales, sino generación de empleo sostenible. La tiranía, ¿cómo combates la tiranía? Con democracia. Limitadas oportunidades económicas, ¿cómo combates eso? Con crédito. Democratización del crédito. Todos tienen que tener acceso al crédito. Este crédito microfinanciero es clave. Depravación social sistemática. Eso se combate fundamentalmente con educación. Hay que invertir en educación. Y falta de infraestructura pública. Eso obviamente es con inversión pública en carreteras, etcétera. E intolerancia y represión, eso se combate con derechos humanos. Entonces, evidentemente, ahí tienen ustedes si quieren, el ideario de nuestro amigo Amartya Sen. Entonces, cualquier estrategia de desarrollo debe tener objetivo explícito de inclusión social y de generación de oportunidades. A mí me parece muy importante esto que dice Amartya, porque si tú generas oportunidades, la gente va a salir de la pobreza, pero dale la oportunidad de que salga. Si tú no le das la oportunidad, obviamente nunca va a. Tú lo que quieres es mantenerlo en la pobreza. En cuanto al gobierno por políticas públicas, yo aquí no estoy hablando de gobierno en el sentido del gobierno nacional, sino gobierno de empresas, ¿no? Gobernar de acuerdo a la política pública implica participación, responsabilidad compartida e incorporación de opiniones en un proceso interactivo e iterativo entre sociedad civil y hacedores de políticas, los que deben estar sustentadas intelectual y legalmente antes de ser sometidas a un proceso político de agendación y implementación. El rol de las instituciones, ¿no es cierto? Como dice Douglas North, al que también ya he citado, las instituciones juegan un rol fundamental en el desarrollo del crecimiento y desempeño económico. La evidencia muestra que se necesita establecer instituciones sólidas para implementar reformas y articular esfuerzos entre agentes sociales. En síntesis, para terminar hoy en la mañana quiero terminar, ya estamos además a 9. No, recién estamos en 9:30, vamos a seguir avanzando todavía, una media hora más. En síntesis, señores, pensé que la verdad, pero sí hemos avanzado más. Si nosotros integramos la concepción de desarrollo que propone Stiglitz y le sumamos el enfoque sistémico multifactor de paradigma de competitividad, podemos concluir que las reformas de tercera generación deben estar encabezadas por una estrategia de desarrollo que aborde desde el punto de vista de las políticas públicas el desafío de crear condiciones necesarias para que el sector productivo se desarrolle generando empleo, ingresos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Al mismo tiempo, esta concepción del desarrollo le asigna un rol sumamente importante al Estado en la creación, articulación, coordinación e implementación de la estrategia de desarrollo. La competitividad, miren que esta es una cita de Enrique García. Enrique García, como ustedes bien saben, es un boliviano que ha estado durante 23 años a cargo de la Corporación Andina de Fomento. Él dice, Enrique dice, hoy ya está retirado, ya se ha jubilado, ¿no? La competitividad puede ser concebida como el conjunto de políticas, prácticas, procesos, instituciones y actitudes que definen el ritmo del cambio de la productividad y que significa el ritmo de crecimiento del producto por habitante. O sea, en otras palabras, hay que crear políticas, prácticas, procesos, instituciones y actitudes, ¿no? Y con eso vas a cambiar la productividad. Si no, no vas a cambiar. ¿De qué me sirve que yo te dé la mejor tecnología si tú tienes un obrero que no tiene la actitud de trabajar? Es decir, sigue siendo un tipo que dice, no, yo nací pobre, voy a morir pobre. No, pues no hay nada. No generas productividad. Vamos al tercer punto. Terminando este tercer punto, tal vez ya podemos descansar. Experiencias de otros países.
Vamos a ver algunas experiencias ilustrativas, ¿no? Para ver algunas recomendaciones. Entonces, en el sudeste asiático hemos tomado a Singapur, en Escandinavia hemos tomado a Finlandia, en Europa hemos tomado a Irlanda, en América Latina a Chile y a Colombia. Miren ustedes el PIB per cápita de Perú, Bolivia y Chile, ¿no es cierto? Desde el año 1950. El 50, el PIB per cápita del Perú era 448 dólares, ¿no? Por habitante. El de Bolivia era más que el Perú, 465. No teníamos datos de Chile. El año 60 ya cambió la cosa. Perú tenía 735 y nosotros 533. Y Chile 900. El 70, Perú tenía 1400, había duplicado. Bolivia 794, apenas habíamos crecido. Y Chile 1500. El año 80, Perú 3000, había vuelto a duplicar. Bolivia 1800, también habíamos duplicado ahí. Entre el 70 y el 80 con Banzer logramos crecimiento y se duplicó, ¿no? Y Chile de 1500 a 3200 también duplicó con Pinochet. Ya había entrado Pinochet el 73. Entre el 80 y el 90, el Perú crece muy poco. Es el periodo de transición democrática. Crece de 3000 a 3200. Bolivia también, en el 82, transición democrática. De 1800 crecemos a 2200. Crecimos muy poco. Y Chile, que todavía tiene dictadura, porque la dictadura duró hasta el 93, ¿no es cierto? Creció un 60%. 2/3, ¿no? De 3200 a 5300. Ahí fue que nos sacaron ventaja los chilenos, ¿no es cierto? Con ese periodo. En ese periodo, no es que ellos crecieron más, crecieron inclusive menos que lo que estaban creciendo antes. Pero nosotros hemos crecido entre el 80 y el 90 menos. Y entre el 90 y el 98, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Bolivia crece de 2200 a 2900, hemos crecido apenas 1000, digamos, 1000 millones de dólares, menos de 1000 millones, 700. Nos hemos crecido un 30%. El Perú ha crecido de 3200 a 4700, 1500 ha crecido, o sea, ha crecido más o menos un 50%. Y Chile ha duplicado, señores, ha duplicado de 5000 a 10000. Ahí es donde ya no los agarramos más. Pero miren el caso del sudeste asiático. Mientras nosotros estábamos, Hong Kong tenía un PIB per cápita de 697, menos que el Perú, ¿no? Un poco más que Bolivia, digamos. Singapur 565, igual que Bolivia. Y Corea 334, menos que Bolivia, ¿no? El año 70, Hong Kong pasa a tener 1800, o sea, ya le gana al Perú, obviamente a Bolivia. Singapur 1800 también y Corea duplica a 793. Todavía igual que Bolivia. Todavía igual que Bolivia. Corea, el 70. El 80, el Perú ya está Hong Kong está en 7400, o sea, el doble que el Perú. Y obviamente mucho más que Bolivia. Singapur 6900, o sea, 7000 prácticamente igual. Y Corea 2700. 2700 todavía está menos que Chile, todavía menos que Chile. Hong Kong está en 18,000, ¿no es cierto? Perú está en 18,000, Perú está en 3,000, 17,000 el Singapur, nosotros estamos en 2,000, Chile en 5,000, y Corea, que estaba debajo de Chile, ya le duplica casi, 9,100. Y el año 98, o sea, el 2000, digamos, ya Hong Kong está en 25,000, ¿no es cierto? Singapur está en 31,000, o sea, ya son cifras, pues. Y Chile estaba en 10,000 y Corea en 12,000. Todavía Corea está encimita de Chile, no muy grande, ¿no?
Bueno, ¿en cuánto estamos hoy en día nosotros y en cuánto están los demás? Bolivia, el año 2020, ahora, hemos saltado de 2.900 a 4.200. 4.200. O sea, estamos en el nivel en que estaba, ni siquiera pues Singapur ya estaba en 6.900 el 80. Estamos en el nivel que estaba Singapur más o menos en el 75. 4.200. O sea, estamos lejos, señores, estamos lejos, ¿no es cierto? Ahora miren ustedes estos datos, el año 60, estamos comparando Perú, Hong Kong y Singapur. Perú 700 y el año 60 está Singapur con 500. Y luego el 70 ya empieza Perú ya menos, ¿no es cierto? A crecer menos, el 80, el 90 y el 98 el salto, ¿no? Miren ese salto que dan Hong Kong y Singapur. Puta, es un recontra salto. En los 90 ya se ve el salto, ¿no? En los 80 más o menos empieza, pero en los 90, y hoy en día ni qué se diga. Entonces, si vemos Singapur tiene 6 áreas claves, ¿no? Que son las que han permitido su desarrollo. Tiene estabilidad macroeconómica, tiene desarrollo de capital humano, buenas universidades, tiene ahorro interno, la gente, ¿no es cierto?, tiene un buen ahorro interno. Desarrollo de mercados financieros, han crecido bancos por todo lado. Comercio, exportaciones y transferencia de tecnología, atracción de inversión extranjera directa, han abierto las puertas, cualquiera puede invertir, e instituciones. Buenas leyes, buenas leyes. Uno de los principales factores que explica la diferencia del desempeño del sudeste asiático son el rol de las políticas públicas y de las instituciones. Es la que se llama la seguridad jurídica. Si tú ves que alguien invierte en tu país, no le dejes la duda, pues no le digas, oye, de repente te voy a nacionalizar. No, eso es pues la peor señal que puedes dar. Para establecer programas que promuevan el crecimiento económico y generen sinergias entre el sector público y el privado, se necesitaron instituciones públicas muy sólidas, ¿no? Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán crearon instituciones para mejorar la comunicación con el sector privado. O sea, tú como sector privado no tienes que hacer fila delante de un despacho de un ministro, sino vas a tener 10.000 oficinas que te van a resolver tus problemas antes de que llegues a un ministro. No tienes que dar coima a nadie. Establecen consejos donde se incorporan funcionarios públicos, empresarios, académicos, representantes del sector laboral, periodistas, que definen las estrategias de desarrollo. En Singapur, por ejemplo, se han trabajado para convertir en una de las economías más competitivas de desde los años 60, con políticas de apoyo al desarrollo productivo. El 61 se creó el famoso Economic Development Board, que es una agencia encargada de planificar y ejecutar estrategias que establezcan y mantengan a Singapur como un centro de negocios y de inversión. La misión de las agencias económicas en Singapur es promover altos, estables niveles de crecimiento económico y empleo para que todos sus habitantes tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Esta agencia está encabezada por el Ministerio de Industria y Comercio, cuya filosofía económica es la de un sistema de libre mercado. Las agencias en Singapur están compuestas por boards o consejos, que son instituciones semidependientes que se especializan en implementar planes y políticas específicas del ministerio. Entonces, ¿qué instituciones tienes en el Ministerio de Industria y Comercio? ¿No? Trade and Industry sería. Tienes el Consejo de Desarrollo Económico, que es el EDB, el Consejo de Desarrollo de Comercio, el IE, el Consejo de Licencias Hoteleras, el HLB, la Corporación JCTC para Trabajo Juvenil, ASTAR, que es la Agencia para Ciencia, Tecnología e Investigación, Autoridad de Mercado Energético, EMA, Corporación de Desarrollo de Sentosa, SPRING, que es el Consejo de Estándares de Productividad e Innovación, y el Consejo para el Turismo en Singapur, que es el STB. Entonces, este Ministerio de Industria y Comercio, que tiene este Consejo de Desarrollo Económico y el Consejo de Desarrollo del Comercio, bajo esta estructura se encarga de planificación estratégica y diseño de políticas de priorización de la inversión y de programas para crear un entorno favorable a los negocios y consolidar una plataforma competitiva.
El problema en Bolivia es que nosotros hemos tenido mucha plata el 2015 y el gran problema ha sido de que nuestra inversión pública ha crecido. En el 2005 nuestra inversión pública era 500 millones de dólares, el 2010 era 5.000 millones de dólares y el 2015 era 8.000 millones de dólares. Y la inversión privada el 2005 era 300 millones de dólares, el 2010 era 300 millones de dólares, el 2015 era 300 millones de dólares y el 2020 300 millones de dólares. O sea, los privados nunca creyeron en el modelo y mantuvieron en 300 millones de dólares su inversión cada año. Entonces, ¿qué es esa inversión? Básicamente es construcción de departamentos, en fin. O sea que, francamente, pues es una lágrima, señores, una lágrima. No tenemos inversión privada nosotros, ni extranjera ni nacional. El Economic Development Board, ¿no es cierto? Lo que hace es incorporar políticas específicas, instalaciones y administración transparente. O sea, hay cero corrupción. Te pillan a un tipo que está recibiendo coima, hay no solo cárcel, sino inclusive pena de muerte. Crean un ambiente estable para el desarrollo de los negocios, que eso es estabilidad macroeconómica, política fiscal y prudencia fiscal. ¿Qué significa prudencia fiscal? Que no hay muchos empleados públicos. En Bolivia hemos empezado nosotros el año 2005 con, eran 50.000 empleados, 150.000 empleados públicos en todo el país, incluyendo gobiernos municipales. Hoy en día son 500.000. Se ha multiplicado por 5. No, pues así que prudencia fiscal. ¿Qué prudencia fiscal? Se invierte en infraestructura y desarrollo humano, el foco en el desarrollo del capital humano con conocimiento técnico y profesional, obviamente, y desarrollo de infraestructura. Lo único que hemos crecido es en carreteras, pero después en agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, otra infraestructura como la infraestructura tecnológica, cero de avance. Facilitar negocios. En Bolivia hay muchas, ya les he dicho, para abrir una empresa necesitas 14 pasos. Y obviamente los impuestos en Bolivia son demasiado altos para el nivel de economía que tenemos. Puede ser que en otros países sean más altos, pero en Bolivia son altos para el nivel de economía que tenemos. Este consejo, ¿no es cierto?, tiene un presidente, hasta los nombres he conseguido para que vean ustedes. Theo Minh Clan, el director adjunto que es Philip Yeo y el director ejecutivo que es Ko Ken Han Hua. Tienen un grupo de clusters 1, 2, ¿no es cierto?, asistente del director, Tan Xuan Sue, y ciencias biomédicas, química, logística y transporte. En el otro lado, asistente del director ejecutivo Tan Chek Ming, electrónica, ingeniería y de precisión, información comercial y medios y servicios. Asistente del director ejecutivo Chua Tik Taik Kim, empresas del ecosistema, unidad de incubación, políticas de internacionales y planeamiento del desarrollo. El grupo corporativo, porque ese es el ecosistema, ¿no? Ecosistema empresarial. El otro grupo se llama grupo corporativo, donde está un asistente de director que es Shirley Chen, es una mujer. Recursos humanos, finanzas y administración, marketing, comunicación y excelencia organizacional. Y en el tema de operaciones internacionales está un director ejecutivo adjunto que se llama Gong Hue Lik, que ve Asia, Pacífico, redes internacionales de negocios, Norteamérica y Japón. Así funciona. Ese board es un organismo desconcentrado del ministerio. Como hemos visto, ahí intervienen universidades, sector privado, sector público también, por supuesto. Entonces, entre todos hacen las políticas, ¿no? No es que ganó el MAS y solo el MAS hace las políticas. No, señores, aquí entre todos se hacen las políticas. En las operaciones internacionales, el área es responsable para el desarrollo de políticas de comercio exterior, atracción de inversión extranjera, internacionalización, administración de la red de oficinas. En el grupo de clústeres es promoción de asociatividad, utilización del clúster como unidad de análisis y como canal de la demanda de productos y servicios estatales, ¿no? En el ecosistema empresarial se ve la planificación estratégica, la asignación de recursos, resolución de obstáculos del desarrollo
del ambiente de negocios, incubadora de empresas y desarrollo de pymes y desarrollo de la administración de todo el Economic Development Board con criterios de excelencia empresarial y la información y conocimiento sobre negocios. Este otro grupo que se llama International Enterprise Singapore, el IE Singapur, es el resultado de la reestructuración del TDB, que era antes un board de comercio, ¿no? Que ahora se llama, es para el desarrollo empresarial internacional, que tiene un grupo de operaciones internacionales, un grupo de compañías internacionales, un grupo de desarrollo de capacidades, un grupo de planificación corporativa, de servicios corporativos, de facilitación del comercio y de política comercial. El grupo de operaciones internacionales ve el apoyo en negociaciones internacionales, inteligencia de mercado, análisis de mercado, objetivo, análisis de oportunidades, actualización en tendencias económicas, asesoría en políticas y asuntos regulatorios, redes empresariales, acceso a asesoría financiera, cabildeo gubernamental y consultoría en asuntos sobre registros e impuestos locales. El grupo de compañías internacionales lo que ve es un trabajo de apoyo a las compañías con potencial internacional agrupadas en división de negocios de estilo de vida, donde se ve servicios alimentarios, moda, muebles, salud y educación, comida y bebida. Luego negocios de tecnología, donde está la tecnología de comunicaciones electrónicas, ingeniería de alta precisión, servicios de infraestructura, bienes raíces, construcción, servicios de construcción, mecánica, electricidad y servicios de ingeniería, exhibiciones y servicios empresariales, donde está promoción de Singapur, desarrollo de Singapur, en fin, conferencias, eventos, logística del comercio, apoyo del clúster del transporte naviero, logística de la gestión de cadena de proveedores de tecnología de información y fortalecimiento de puerto, y comercio internacional, que es facilitar la integración de servicios fundamentales para el comercio exterior. Luego está el tercero, que es el grupo de desarrollo de capacidades empresariales para las capacidades, conexión y capital. El grupo de planificación estratégica y operativa sobre industrias y mercados a través de la investigación. El grupo de servicios corporativos, que ve la gestión de la agencia y comunicación estratégica. La división de facilitación del comercio, que provee información y documentación y controla la integridad del sistema de comercio. Y el grupo de política comercial, que ve las negociaciones internacionales, ¿no? Representaciones en el World Trade Organization, en el ASEAN, que es la organización asiática, como el Mercosur aquí, y la OECD, que es la organización de los países de mayor desarrollo. ¿Qué son los factores claves del éxito? Entonces, el rol activo del Estado en temas de desarrollo, la agenda que alinea las políticas de comercio, exportaciones, tecnología, capacitación, se alinean todas esas políticas en una sola dirección. En Bolivia, para un lado jalan los que hacen comercio, para otro lado jalan los que hacen capacitación, para otro lado jalan los que hacen desarrollo empresarial. Estrategia focalizada, estamos focalizados en el crecimiento. Alianza entre sectores públicos y privados, ¿no es cierto? Institución gubernamental respetada, con conocimiento técnico, o sea, la gente del gobierno es respetada. La gestión institucional es un estilo de una corporación del sector privado, planificación estratégica, políticas e instrumentos e incentivos. Y la implementación es regionalizada. Nada se hace desde el nivel central, todo se hace desde el nivel regional. Entonces hay un ministerio, hay el EDB, hay el IE, que es este Consejo de Desarrollo del Comercio, la corporación JTC, la ASTAR, que es la Agencia de Ciencia y Tecnología, y el SPRING, que es el Consejo de Estándares de Productividad e Innovación. Los de arriba, el EDB hace la planificación estrategia, o sea, las grandes líneas, la formación de políticas públicas, la priorización de la inversión, programas que ayuden a crear un entorno corporativo, y abajo se proveen los instrumentos, los servicios, la productividad, la internacionalización. Así funciona, señores, el tema de Singapur. Como verán, ahora entienden por qué Singapur está creciendo como al galope y sigue creciendo, ¿no es cierto? Corrupción cero. Tú me dirás, pero es una dictadura. Bueno, ese es el gran problema. Singapur no ha logrado todavía una democracia total, o sea, ha usado mucha mano dura, mucha mano dura. Singapur en los años 50 era un lugar donde tú ibas a fumar ni siquiera marihuana, ¿no es cierto? Ibas a fumar opio, tenías prostitución, tenías
desastre. Entraron, ¿no es cierto? Y entró un nuevo gobierno que lo que hizo fue cortar todo eso. Les voy a mandar un video, les voy a mandar un video, lo tenía por aquí yo. Un video que muestra, ¿no es cierto?, justamente este crecimiento de Singapur de una manera brutal, ¿no es cierto? Les pido que por favor, terminando la clase, vean el video, no les va a tomar más de 10 minutos, y eso les muestra a ustedes realmente, esta es la forma, digamos, dictatorial de hacer el cambio, ¿no? No es muy democrático, corrupción cero. Bueno, entonces te pesco haciendo corrupción, paredón, ¿no es cierto? No hay punto intermedio, o sea, no hay que juicio, no, nada, nada, al paredón, directamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa que eventualmente puede generar un cambio total, ¿no? Pero obviamente a costa de menor libertad, diría Amartya Sen. Y yo diría sí, evidentemente. Pero es un modelo que pueden ustedes tomar o dejar, ¿no es cierto? Bueno, veamos. Es el caso de Finlandia. Vamos a ver este modelo. Ahí tienen ustedes nuevamente la tablita que habíamos dicho de los 50, 60, 70, 80, 90 y 98 o 2000. Pero comparado contra Finlandia. Finlandia el año 50 tenía un PIB de 828 PIB per cápita, ¿no? $828 per cápita. Versus Perú, que era 440, Bolivia 465. Dinamarca 1300 y no había datos de Suecia. Finlandia el año 60 tenía 1694, o sea, duplicó, igual que el Perú, ¿no es cierto? Bolivia no duplicó, los años 50 los perdimos, metidos en la famosa Revolución Nacional, ¿no es cierto? Hicimos muchos cambios, pero poco economía. Y Chile estaba en 900, que no estaba mal, pero era más bajo que Finlandia, Dinamarca y Suecia. De ahí, Finlandia en los años del 60 al 70 va a volver a duplicar a 3.300. Dinamarca duplica también de 2.300 a 4.400 y Suecia duplica también de 2.300 a 4.000. Finlandia en los años 70 va a duplicar de 3.300, más que duplicar, 150% de crecimiento, a 8.800. Dinamarca va a duplicar a 9.900 y Suecia va a duplicar también, un poquito más que duplicar. Pero Finlandia le va a tirar una duplicada en los años 80 a 17.000. Suecia también va a duplicar, va menos que duplicar. Suecia es el que menos crece. Y en los años 90, Finlandia va a seguir creciendo, ya no tanto, fíjense, crece a 22.000, va a llegar a 24.000 en los años 2000. No llega a 34, o sea, no duplica. Crece, digamos, un 50%. Dinamarca igual, crece menos del 50%, un 30%. Suecia, de 17 a 22, igual, 30%. Entonces, esto demuestra, ¿no es cierto?, que han ido creciendo a un ritmo sostenido. Aquí, más que hacer grandes cifras de crecimiento, el ritmo es sostenido, sostienen un mismo ritmo de crecimiento. ¿Cuáles son las grandes áreas de política pública que les ha permitido crecer, ¿no es cierto?, tanto? Fundamentalmente el tema de reforma agraria, inversión en educación. El tema clave en Finlandia ha sido educación, ¿no es cierto? Luego, explotación estratégica de recursos naturales, industrialización. Finlandia fundamentalmente le ha metido el tema de la madera.
ha trabajado muchísimo el tema de madera, ¿no? O sea, hoy en día Finlandia mantiene la misma cantidad de bosques, siendo que explota la madera, ¿no es cierto? Muchísimo. Entonces, evidentemente, ese es un factor fundamental, ¿no es cierto? Como pueden ver ustedes, eso de alguna manera, ¿no es cierto?, les está marcando a ustedes cómo tiene que funcionar el tema, ¿no? Entonces, ese es un tema que no lo hemos trabajado en Bolivia. Comercio, tecnología y capital, bajo crecimiento demográfico es otro tema. Han controlado el crecimiento demográfico. Eso tú me dirás está mal, otros dirán está bien. Es un tema controversial, pero lo han hecho. Apoyo masivo a la educación, eso sí que no hay duda alguna, ¿no es cierto? El tema de predistribución del ingreso, es decir, yo te doy a ti, sino te doy como unos vouchers y con ese voucher tú escoges en qué escuela vas a estudiar, ¿no es cierto? Y obviamente ese es un tema que es importante tomar en cuenta. No hay una política antimonopolio y hay instituciones, ¿no? El Ministerio de Industria y Comercio de Finlandia es el que se encarga de todo esto y es una tarea de este ministerio formular políticas de largo alcance. Ahí tienen cómo está organizado el ministerio, tienen ustedes un ministro, una secretaría permanente con asesorías y tienes un departamento de industrias, de energía, de comercio exterior, de tecnología y de acciones estatales. Y entonces cada departamento hace en el de industrias, política industrial, de apoyo a los clústeres de pymes y de consumidor, en energía, la política energética, de comercio exterior, el comercio exterior. No hay un ministerio de energía, no hay un ministerio de comercio, no. Un ministerio se encarga de todo, integra todas las políticas, ¿no? Por ejemplo, el tema forestal, que es el más importante, ¿no es cierto? Les muestro aquí. Tiene foco en la industria de recursos naturales, apoyo en transferencia tecnológica, inversión en conocimiento y capacitación, incentivos a la importación de maquinaria y las fusiones empresariales. Ellos se encargan de que la gente se fusione para que vayan creciendo las empresas, ¿no es cierto? Luego está el tema de participación accionaria del Estado en las empresas. O sea, no hay empresas estatales. El Estado participa. Cuando yo veo que una empresa necesita capital, yo como Estado entro, pero no me la nacionalizo, no la estatizo como se ha hecho en el gobierno del MAS, sino lo que entro es como socio, ¿no es cierto? Esa es una cosa muy buena porque permite de alguna manera, ¿no es cierto?, que también ustedes tomen en cuenta ese factor. Las pymes también son desarrolladas se les quita obstáculos, se les simplifican los trámites, se les da información, se crean centros de empleo y desarrollo económico. Estos centros de empleo son interesantes porque son programas de capacitación y entrenamiento, asesoría a las pymes, a las micro y pequeñas y medianas empresas, MIPYMES le llaman ellos, se llama Keskus, Tekeskus se llama el programa del ministerio. Tiene implementación de políticas de empleo regional. Para el Beni, por ejemplo, yo voy a hacer una política específica. No es lo mismo, como no puede ser pues lo mismo el empleo en ¿qué se llama? En Santa Cruz que en Trinidad, ¿no es cierto? Tiene que variar. Y lógicamente eso es fundamental. El desarrollo de pesquería y agricultura participa y articula el desarrollo regional y cobija la agencia regional de la Agencia Nacional de Tecnología. Factores clave de éxito está el rol activo del Estado, la estrategia focalizada, sectores público y privado, talento extranjero. Eso es importante, el talento extranjero. Los finlandeses lo que han hecho es agarrarse los mejores recursos humanos de Turquía, de Uzbekistán, de toda Europa. Cuando se cayó el muro de Berlín y varios países socialistas se convirtieron al capitalismo, lo que hicieron los finlandeses fue ofrecerles mejores salarios, mejores empleos, y mucha gente de Lituania, Letonia, Estonia, Uzbekistán, Azerbaiyán, etcétera, se fueron a Finlandia, pues, ¿no? Entonces, eso es un tema clave, cómo te robas intelecto de otro lado. Instituciones gubernamentales que proveen asistencia técnica, hay áreas clave bajo el mismo ministerio, hemos visto ya eso, agencias proveedoras. Entonces hay 15 centros de empleo que ven el Ministerio de Agricultura y el de Trabajo. Entonces proveen instrumentos
e incentivos para que sean cooptados, digamos, por otros rubros. Eso, jóvenes. Entonces, hemos visto hasta ahora dos casos. Hemos visto Singapur y hemos visto el caso de Finlandia. Nos falta todavía, como hemos dicho, ver los casos de Irlanda del Norte, de Irlanda, perdón, en Europa. Nos falta un caso más en Irlanda. Y en América Latina nos falta ver Chile y Colombia. Eso vamos a verlo esta noche y vamos a continuar. Esta es una presentación larga, espero terminarla esta noche y si no mañana a mitad de la mañana para poder tener algo de tiempo para ver el tema de programación lineal y no lineal. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que estamos yendo por buen camino, mostrando experiencias exitosas, mostrando teoría y creo que no es tan solo teoría, esta es una materia, economía de la empresa tiene que ser una materia en donde veamos eso, ¿no? Teoría contrastado con la realidad. Todo el tiempo tiene que estar chocando, ¿no? Dígame el señor David Valenzuela. Adelante, por favor. Don David Valenzuela, tiene la palabra. Sí, doctor, está bien nomás la explicación. Muy bien, me alegro. Nos vemos entonces a las 7, ¿no es verdad, Cristian? 7 de la noche. Correcto, doctor. Muy bien. Hasta la noche a las 7 en punto, entonces, jóvenes. Que les vaya muy bien. Gracias. A la noche entonces.